Hola, ¿qué tal? Yo soy Silvia Jacome y hoy quiero hablarte de un tema muy importante para las mujeres y tiene que ver con las acciones afirmativas para promover la equidad y la igualdad en el marco del servicio público. Sabemos que, bueno, y históricamente las diferencias entre hombres y mujeres se han traducido en desigualdades en las que en general, pues son los hombres, y esto lo sabemos, quienes detentan el poder y acumulan los recursos disponibles. Estas desigualdades a lo largo del tiempo pues se han hecho más grandes debido justamente a un mayor acceso que tienen los hombres a estos recursos. Es como un círculo vicioso en donde pues cada vez van acumulando más recursos, más poder y eso pues los hace que la brecha se vaya haciendo más grande, ¿no? Y al hablar de estos recursos me refiero a cuestiones como educación, recursos materiales y también el acceso a la toma de decisiones. Ahora, pues esta situación, pues muchas mujeres a lo largo de la historia también se han dado cuenta y han luchado para revertir esta situación. Y bueno, pues un ejemplo muy claro es la lucha que emprendieron a partir de finales del siglo XIX en muchísimos lugares para conquistar el voto en países como Inglaterra, Estados Unidos, Francia, pues sabiendo que al no poder tener una representación en los parlamentos, en los cargos de elección popular, pues una vez más eran los hombres quienes tenían acceso a estos derechos. Entonces, ese fue un tema muy importante que pues dio resultado porque a lo largo del siglo XX, pues muchos países, incluso México en 1953, para ser precisas, concedió el voto a las mujeres y además no solamente les permitió votar, sino que pudieran contender por un cargo de elección popular. Esto, por supuesto, ha generado cambios importantes, pero todavía no es suficiente. Sigue existiendo lo que se conoce como brechas de desigualdad de género, que son una medida que nos permite dar cuenta de qué tan grandes son las distancias en, pues esto que hablábamos, acceso a recursos, ejercicio de derechos, etcétera, 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 qué tan grandes son las distancias entre hombres y mujeres con relación a un mismo indicador. Y hay un ejemplo muy claro, podríamos hablar del tema de las horas o el tiempo que hombres y mujeres dedican a las labores domésticas. Cifras del Instituto Nacional de las Mujeres señalan que mientras las mujeres dedican el 47.7% de su tiempo a este trabajo, pues el cuidado del hogar y demás, limpieza, etcétera, etcétera, los hombres dedican únicamente el 17%. Es decir, las mujeres estamos dedicando casi la mitad de nuestro tiempo a estas labores, pero para los hombres únicamente invierten pues ni siquiera una quinta parte de su tiempo. Entonces, este es un ejemplo de estas brechas de desigualdad. Y justamente para reducir estas brechas es que se llevan a cabo, bueno, en México y en muchos otros lugares del mundo, lo que se conoce como acciones afirmativas. ¿De qué hablamos cuando decimos acciones afirmativas? Bueno, para la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, las acciones afirmativas son el conjunto de medidas de carácter temporal, correctivo, compensatorio y o de promoción encaminadas a acelerar la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres. Para decirlo de una manera más clara, son políticas públicas pensadas para compensar esas condiciones que discriminan a ciertos grupos sociales en el ejercicio de sus derechos. Y bueno, en este caso estamos hablando a las mujeres. Cómo a partir de esas condiciones de desigualdad que se han ido generando, bueno, se tienen que tomar acciones que compensen y que reduzcan estas diferencias. Estos mecanismos también se les conoce como acciones positivas, medidas positivas, discriminación en sentido inverso y discriminación positiva. Ahora, el Instituto Nacional de las Mujeres dice que este tipo de acciones se recomiendan para grupos sociales en desventaja, como es el caso de las mujeres que veíamos hace un momentito. Y es que, pues como también lo hemos venido diciendo, como históricamente se han ido construyendo estos sistemas sociales, políticos y económicos, pues la condición de género limita a las mujeres a estos recursos. Son en su gran mayoría los hombres quienes detentan pues los cargos de elección popular,
tienen más acceso a recursos económicos, culturales, políticos. Entonces, bueno, se tienen que tomar medidas para compensar esta desigualdad que se ha venido dando a lo largo de la historia. Ahora, esto es importante también señalarlo y lo aclara muy bien el Instituto Nacional de las Mujeres. Esto no significa que haya discriminación para los hombres, porque luego algunos hombres dicen, es que ¿por qué no hay un Instituto Nacional de los Hombres? Es que nos discriminan, etcétera, etcétera. Sin embargo, no es discriminación por una razón muy sencilla, porque los hombres, por el hecho de ser hombres, no tienen impedimento para acceder a estos recursos y a ejercer estos derechos. Es decir, el hecho de ser hombres no los pone en condiciones de desigualdad, por ejemplo, para ocupar un cargo de representación popular. También es importante que no perdamos de vista que estas acciones son temporales, no son para siempre. Son temporales y en la medida en que vayamos alcanzando esta igualdad y vayamos reduciendo lo que hablábamos hace un rato de las brechas de género, pues ya no van a ser necesarios, ¿no? Ya llegará el momento y ojalá que sea pronto, ¿no? Va a tardar, pero llegará el momento en el que ya no haya necesidad de institutos de las mujeres ni de este tipo de acciones afirmativas, porque ya la sociedad estará organizada de otra manera. Pero justo para alcanzar este momento es que por lo pronto son necesarias estas acciones afirmativas. Y aquí me gustaría poner algunos ejemplos para que quedara como más claro, ¿no? ¿Cuáles son o cuáles han sido algunas de estas acciones afirmativas? Bueno, pues la creación del Instituto Nacional de las Mujeres, así como de institutos estatales y municipales de las mujeres, que pues precisamente generan estas políticas públicas para favorecer la igualdad y la equidad. Otra política pública, otra acción afirmativa en este sentido, es el acceso a créditos en condiciones favorables. En muchos lugares se llevan a cabo o se tienen contempladas becas para mujeres, por ejemplo, para poder terminar sus estudios, para emprender un negocio, etcétera, etcétera. Bueno, decíamos de los créditos, ¿no? Para poner alguna empresa, alguna microempresa, y también hablábamos de las becas, ¿no? Becas escolares para niñas y mujeres adolescentes. Y otra acción afirmativa que ha dado muy buenos resultados es lo que se conoce como paridad de género, que empezó con cuotas de género. Cada partido hace algunos años tenía que proponer a un 30% de mujeres para cargos de elección popular. Esta cuota ha ido creciendo y hoy en día, en este sexenio en México, se tiene, bueno, en este momento, se tiene una paridad de género en el Congreso de la Unión. Es decir, prácticamente la mitad de las y los legisladores son hombres y la mitad son mujeres. Y esto se logró gracias a estas acciones afirmativas. Ahora, también hay acciones afirmativas que están encaminadas a los hombres y, por supuesto, pues los benefician, desde luego, pero también con la idea de beneficiar a la igualdad, ¿no? De acceder a la igualdad. Por ejemplo, campañas de vasectomía gratuitas. Esto, pues, desde luego favorece a los hombres porque pueden acceder a un método permanente de infertilidad y al mismo tiempo esto ayuda a las mujeres que, pues, viviendo en pareja, ya no tendrán que ser ellas quienes estén ingiriendo pastillas anticonceptivas o utilizando algún método como el dispositivo intrauterino, etcétera, etcétera. Y en algunos países de Europa hay también, sobre todo países escandinavos, hay licencias de paternidad que son igual a las licencias de maternidad. O sea, hoy sabemos, bueno, en países como México, cuando una mujer trabajadora tiene un hijo o una hija, pues le dan una licencia para que pueda atender a esa criatura, para que se recupere del parto, etcétera, etcétera. Y la licencia que se les da a los hombres es menor. Bueno, en estos países es exactamente igual. ¿Y esto en qué beneficia a las mujeres? Bueno, en que también los hombres podrán dedicar su tiempo a la crianza de estos hijos, estas hijas, en los primeros días, primeras semanas de vida. Pero también favorece que al momento de contratar a una persona, el hecho de ser hombre no implique una ventaja, porque pues pudiera decir algún empleador,
pues prefiero un hombre porque él no se va a embarazar y no le voy a tener que dar una licencia de maternidad. Pero si la licencia de paternidad y maternidad duran lo mismo, pues entonces esta desventaja se reduce. Ahora, hay quienes dicen que esto no favorece la igualdad porque no beneficia por igual a hombres y mujeres, ¿no? Por ejemplo, en el caso de las becas, dicen, bueno, ¿por qué becas para mujeres y niñas y adolescentes y no para niños y hombres adolescentes? Bueno, es que también tenemos que hablar de equidad de género. La igualdad se va a lograr a largo plazo, pero en este momento pues hay que buscar la equidad en el entendido de que no son lo mismo. Y esta imagen lo refleja de manera muy buena, ¿no? Si hablamos de igualdad únicamente, pues vamos a darle un taburete a cada quien, pero pues los más pequeñitos no van a poder ver el partido de béisbol. En cambio, si hablamos de equidad, bueno, a los más pequeñitos les pondremos 2 taburetes, al, al chico que con estatura media le damos 1 y al chico más alto pues ninguno. Entonces los 3 van a poder ver el partido de béisbol. No están en igualdad de condiciones, pero sí hay equidad para que de acuerdo a sus propias circunstancias puedan ejercer el mismo derecho, ¿no? En este ejemplo, pues poder ver un partido de béisbol. Ahora, estas políticas públicas, estas acciones afirmativas, pues por su propia naturaleza corresponde a las instituciones públicas impulsarla, pero también podemos en otros ámbitos poner en práctica algunas acciones afirmativas. Me refiero a los ámbitos laboral, escolar o incluso familiar, para promover la equidad y que a la larga vayan reduciendo las desigualdades. Por ejemplo, en el ámbito laboral, sería importante tomar conciencia que históricamente se ha favorecido la contratación de los hombres. Lo que decíamos hace rato, para muchos empleadores es más fácil contratar a un hombre porque no se va a embarazar, porque no va a tener que ir a su casa a atender a un hijo o una hija enferma, etcétera, etcétera. Entonces, ir quitando estos prejuicios, estos estereotipos, para que no sean un obstáculo que impida la contratación de las mujeres, ¿no? Y además estos estereotipos de los hombres proveedores y las mujeres dedicadas al hogar, pues tendríamos también que irlos desechando. Y por otro lado, emprender acciones firmes para sancionar y erradicar cualquier acto de acoso laboral, que también lo sabemos, que aun cuando pues los hombres podrían sufrir este tipo de acoso, pues la gran mayoría de quienes lo reciben, quienes lo viven, son mujeres. Entonces, habría que tomar en el ámbito laboral acciones afirmativas encaminadas a este tipo de situaciones. En el ámbito escolar, pues también brindarle a las mujeres la posibilidad de ocupar espacios que históricamente, que tradicionalmente han ocupado los hombres, ¿no? En las escuelas, ¿no? Primarias, secundarias, prepas, etcétera. Por ejemplo, en el caso de deportes, ¿no? Se promueve mucho más la actividad deportiva para los varones que para las mujeres. O la ciencia, también por estos estereotipos, se piensa que pues son los hombres quienes tienen más aptitudes para estas áreas, cuando pues la realidad nos ha demostrado que tanto hombres como mujeres pueden hacer deporte de muy buena manera, de muy buen nivel, y también pues actividades como la ciencia y la cultura, ¿no? Establecer políticas, ya esto se ha hecho en algunos lugares, tendientes a reducir la deserción escolar en casos de embarazo. Porque bueno, sabemos que en un embarazo intervienen tanto el hombre como la mujer, pero pues biológicamente el hombre no tiene ninguna consecuencia y entonces pues son las mujeres quienes en ocasiones y en muchas ocasiones desgraciadamente tienen que dejar los estudios. Y también establecer acciones tendientes a sancionar y erradicar el acoso sexual de docentes hacia alumnas, ¿no? Que es una situación que lamentablemente pues también ocurre. Ahora, en el ámbito familiar, pues igual hacer una justa distribución de las labores domésticas para que este 47% del tiempo que dedican las mujeres en contra del 17% me parece que era de los hombres, pues se reduzca, ¿no? Y ambos, tanto él como ella, pues participen de manera equitativa en las labores domésticas, ¿no? Y no solamente en el tema de pues la limpieza, el cuidado del hogar o la crianza de los hijos y de las hijas, sino también
en el caso de cuidar a personas enfermas, adultas mayores, o participar en juntas escolares. Había por ahí un estudio que decía que pues ya cada vez hay más hombres que se incorporan a las labores domésticas, pero todavía son muy pocos los que pues van a las juntas escolares de sus hijos, de sus hijas, o les ayudan a estos hijos e hijas con las tareas escolares, por ejemplo. Entonces, bueno, ya para ir finalizando, es importante que dejemos de ver las acciones afirmativas como actos de discriminación contra los hombres, porque no lo son, ¿no? Al contrario, durante muchos años somos las mujeres quienes hemos sido discriminadas y es momento de revertir esta situación. Y para acelerar esta reducción en lo que mencionábamos de las brechas de género, pues tenemos que hacer que suceda, ¿no? Tenemos que emprender acciones para favorecer la igualdad, ¿no? Y también es importante subrayar el carácter temporal de estas acciones, ¿no? Como decíamos, en el momento en que se logre ya la igualdad, pues ya no serán necesarias. Pero bueno, no estamos hablando de meses o unos pocos años. Esto pues nos va a llevar mucho tiempo y seguramente generaciones, porque pues han sido siglos, ¿no? Literalmente siglos de desigualdad y que pues no se van a poder erradicar de un momento a otro, ¿no? Pero tenemos que seguir trabajando para lograrlo. Y algo también muy importante para ir reduciendo estas brechas es la educación, ¿no? Cada vez más hay las nuevas generaciones que están viviendo de otra manera su formación, su crianza, ¿no? Cada vez pues hay más niñas empoderadas que conocen muy bien sus derechos y que saben que el hecho de ser mujeres no tiene por qué ser un impedimento para lograr sus metas, ¿no? Sin embargo, en el caso de los varones, en el caso de los chicos, pues todavía falta mucho, ¿no? Así como decíamos que las niñas de ahora en general, pues casi no se parecen a sus abuelas, ¿no? A sus bisabuelas, pues desgraciadamente todavía cuando hablamos de los niños varones se siguen reproduciendo muchos de estos estereotipos de género. Entonces también es importante que ahí pongamos mucha atención y que los hombres se den cuenta que pues también son una parte importantísima en las transformaciones sociales a favor de la igualdad y que no representan una amenaza para ellos, al contrario, también estará beneficiándoles porque pues también tienen mandatos de género muy fuertes, muy pesados. Entonces, en la medida en que logremos la igualdad, bueno, estaremos abonando a construir un mundo más libre en donde todas y todos podamos vivir en paz y en armonía.